Tema de reflexión. Aquí hay una responsabilidad que nos cabe a todos. Una responsabilidad política del Estado. Ya está dicho, diagnosticado, la legislación electoral es una legislación que requiere una revisión, pero señor ministro del Interior, una revisión de la legislación no puntual o coyuntural. Aquí debemos hacer un compromiso de una revisión integral. Si la normatividad está vigente desde antes de la Constitución del 91 y hemos tenido reformas políticas trascendentales como la ley de partidos, como el sistema de listas únicas, del voto preferente, de todo el sistema actual, no hace a una unidad de materia en la legislación electoral. La propia reelección presidencial cambió también mucho del tema electoral. Entonces debemos asumir ese compromiso. Pasadas las elecciones del mes de octubre, nos pongamos a trabajar entre los organismos del Estado, entre los partidos políticos, recojamos los estudios de las organizaciones no gubernamentales y podamos entonces entregar para las siguientes elecciones de Congreso, que terminadas estas elecciones de octubre ya empezamos con las elecciones de Congreso y otra vez vamos a dar el debate, no hay suficientes garantías. Anticipémonos a ese momento y trabajemos entre todos esa gran reforma electoral que requiere el país, así tengamos en este mes de octubre que trabajar con la legislación actual y que en cambio queda en manos de los ministros aquí presentes, de la fuerza pública, de la Policía Nacional, de los organismos de control, la garantía de la transparencia de octubre. Pero tenemos también una responsabilidad política de los partidos, que esto se logra a través de los códigos de ética y de los reglamentos internos de cada partido. La responsabilidad política de los candidatos, cuando las personas que decidimos presentarnos como candidatos seamos conscientes todos de que hay una responsabilidad social y que bajo nuestro criterio y bajo nuestra actuación está también el cumplimiento de la función social, no solamente al momento de posesionarse, sino como candidatos inclusive. Y finalmente la responsabilidad política del ciudadano. Claro que el ciudadano tiene también una responsabilidad. Lamentable es que el ciudadano no entienda que con su voto está ayudando a que a un municipio le vaya bien o le vaya mal. No es muy triste que sea la utilización de la necesidad la que lleve a la gente a votar por un candidato, así no considere el ciudadano que es el que reúne las calidades y las condiciones para sacar adelante su municipio, su departamento o el país. Creo que aquí hay que hacer un frente común más allá de lo que para estas elecciones de octubre podamos decir, es un frente común para garantizar efectivamente que haya democracia en el país. El tema de la parapolítica no es el único riesgo que tienen las elecciones de octubre, no es el único riesgo de la democracia. Para mí es tanto y más riesgoso la utilización que se hace de los dineros públicos y la utilización de dineros ilícitos en la vida política del país, porque esto no permite que haya una auténtica democracia. Quiero terminar trasladándole al señor registrador nacional una preocupación que hay y que debe conocerse en la plenaria del Senado, la decisión de la registraduría frente al diseño del tarjetón. Si bien es cierto, en la discusión de la reforma que no alcanzó a salir, se preveía que al momento de la inscripción los candidatos pudieran ser avalados no solamente por un partido, como lo dice la ley de partidos o la ley de bancadas,
sino por varios partidos. Eso no pasó porque no alcanzó a tramitarse el proyecto, pero ha preocupado muy ampliamente la posibilidad de una reforma del diseño del tarjetón que termina siendo una reforma política sin que haya pasado por el Congreso, y es cambiar el aval de un partido a un candidato y que luego generará pues una serie de confusiones al momento mismo, inclusive de financiación para el elector. Es decir, esa es una gran preocupación que hay aquí en el Congreso de la República. Finalmente, al ministro de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares y al director general de la Policía, creo que la presencia de ustedes en esta tarde es fundamental para que el país pueda saber claramente las acciones que hay orientadas a garantizar el orden público de aquí a octubre. No podemos permitir que sigan matando candidatos. No podemos permitir que con todo lo que nos ha venido pasando se siga siquiera insinuando que hay fuerzas armadas al margen de la ley que están incidiendo sobre el proceso electoral de octubre. Ustedes lo deben tener muy claramente estudiado y ustedes nos deben decir qué se está haciendo y realmente cuál es la estrategia que va a permitir que ese fenómeno no siga ocurriendo. Muchas lágrimas se han derramado en el país por el efecto de la influencia negativa y de la alteración del orden público en la democracia local. La estructura de nuestro país, la democracia local es tan importante que justamente a las organizaciones por fuera de la ley les llevó a tener la ambición de hacerse al poder local, porque es allá en donde hay… Señora Presidenta, le comunico que ya es hora de la sesión permanente. En consideración la sesión permanente. Mucho que va a cerrar, se queda cerrada. Ha sido aprobada, señor presidente, y le comunico que el general Freddy Padilla también ya se encuentra en el recinto. Estaba diciendo que es tan importante el poder local, los alcaldes y los gobernadores son tan importantes, son más importantes que los congresistas, porque es allá en donde está la solución de las necesidades primarias y puntuales de la comunidad. Entonces, también es más importante porque es allá donde se ejecuta el presupuesto. Por eso fue que los actores por fuera de la ley pusieron sus ojos en el poder territorial. La reflexión grande del manejo del Congreso, del poder de los congresistas, termina siendo una falacia de la democracia si miramos que el poder real está en lo local y en lo departamental. Por eso la importancia de saber qué se está haciendo y cómo el gobierno nacional, los organismos de control y las autoridades electorales le van a garantizar al país que octubre transcurra con unas elecciones tranquilas, en paz y ante todo donde se garantice que el elector puede votar libremente, como lo ha querido la Constitución Nacional.